Hola a todos y todas, bienvenidas a esta ayudantía número 7, en la cual vamos a revisar conceptos y aplicaciones de estadística multivariable. El ejercicio número 1 se dividió en dos partes, una parte más conceptual y la otra una aplicación de este. Entonces dice que mediante una inspección visual a los gráficos que se presentan en la figura 1, comente sobre el coeficiente de correlación lineal, signo de la covarianza y tipo de relación entre las variables. Entonces, para partir, vamos a recordar algunos conceptos, por ejemplo, que la covarianza es un indicador que muestra cómo varían las variables aleatorias entre ellas para cada medida i. En cuanto a la expresión, esta se calcula como la sumatoria entre la diferencia de la variable menos el promedio, y así para cada una. Por ejemplo, si yo tengo esta columna, yo tengo que restar x1 menos el promedio de estos tres valores de x, lo mismo con x2 con x3, así repetir con y1, y2 y 3, multiplicar cada una de las diferencias, y luego al sumarlas y dividirlas en n-1 obtendré la covarianza, muestral en este caso. La covarianza poblacional es un poquito distinta en cuanto a la fórmula, pero me parece que se divide como en n, pero más allá no es mucha diferencia y indica lo mismo. Acá abajo se muestra un gráfico, que es un gráfico de un ejemplo típico de la clase, en la cual en el eje Y tenemos el coeficiente intelectual, mientras que en el X tenemos la altura. Lo importante de este gráfico es comprender que en este caso tenemos un cuadrante y dependiendo más o menos de la dispersión de los datos, voy a tener una covarianza positiva, negativa, según corresponda. Algo importante es que en esta parte nosotros vamos a analizar si es que existe una dependencia o una independencia entre las variables x e y. Esto lo vamos a medir con el coeficiente de correlación, el cual indica el grado de correlación lineal entre dos variables, y este R presenta valores entre -1 y 1. En la tabla de abajo podemos ver que cuando R es 1, tengo una correlación lineal positiva perfecta, por así decirlo, pero va a ser una correlación lineal positiva cuando tenga valores entre 0,5 y 1, mientras que va a ser negativa cuando tenga valores entre menos 0,5 y menos 1. Sin embargo, cuando R vale 0, no existe una correlación lineal, y cuando estamos entre medio de los valores definidos, vamos a tener una relación débil no significativa. En cuanto al cálculo de este R, en el numerador tenemos la covarianza, tenemos relacionado a x y y, mientras que en el denominador tenemos la desviación estándar de x y de y. Existe una función en Excel, que es la que ustedes ven acá. Para poder calcularlo de una manera más rápida, lo vamos a aplicar. Entonces, vamos a irnos a analizar los gráficos. Podemos ver que el gráfico 1 presenta una acumulación de datos, por lo tanto esperaríamos que el coeficiente de correlación lineal tendiera a 0, ya que no tengo ninguna, como si yo tengo una línea va a ser una recta horizontal. Del mismo modo, yo voy a esperar una covarianza cercana a 0, y es por eso que se presenta esta matriz. Esta matriz es la matriz de covarianza, que vamos a aplicarla mejor en la parte 2, pero tener en claro que acá tengo la varianza de x, la varianza de y, y en esta diagonal va la covarianza. Por lo tanto, por eso están los valores 0, que haría algo así. El gráfico número 2, en cambio, presenta una pendiente positiva, se ve clara la tendencia lineal. Esto indica una dependencia entre las variables x e y, y bueno, es no tan solo lineal, sino positiva. Por lo tanto, esperaríamos un coeficiente de correlación positivo cercano a 0, o sea, a 1, perdón, cercano a 1. El gráfico 3, en cambio, tenemos la situación contraria. Vamos a esperar un gráfico cercano, una coeficiente de correlación cercano a -1, una covarianza negativa,
Sin embargo, se puede distinguir una dependencia, ya que si una variable disminuye, la otra también disminuye y así. Finalmente, el gráfico 4 presenta una relación positiva entre x e y, por lo que se espera que el coeficiente de correlación lineal sea positivo también. Sin embargo, en cuanto al valor, este valor se espera que sea menor que 0,5, ya que en esta parte tengo como una acumulación de datos, por lo tanto, no es clara la tendencia lineal como en el caso de 2 o en el caso de 3. Esta acumulación, esta dispersión me va a generar que el coeficiente disminuya y por lo tanto puede que sea muy débil la relación que exista en cuanto a linealidad. Bueno, sin embargo, la covarianza también va a tener un signo positivo porque estamos en el cuadrante. En cuanto a la parte 2, dice, una empresa constructora ha firmado un contrato con Cemento San Luis para la compra de cemento que será utilizado en la fabricación de hormigón. La constructora ha solicitado un análisis del producto comprado, ya que, de acuerdo a lo observado, la temperatura ambiental ha modificado la resistencia a la compresión del hormigón. Se sabe que mientras mayor sea la resistencia que posea el hormigón, mejor será. Para responder a la constructora, usted realiza un estudio para comprobar si existe la relación entre resistencia y temperatura, y el estudio consiste en medir la resistencia a la compresión de 9 probetas de 2 pulgadas de diámetro y 4 pulgadas de longitud, preparadas con cemento San Luis a diferentes temperaturas. Los datos se encuentran en la siguiente tabla. Entonces, tenemos aquí que verificar la dependencia o independencia entre la temperatura y la resistencia a la compresión del cemento. Para ello, entonces, vamos a calcular el coeficiente de correlación, vamos a graficar, vamos a ver ahí si es que concuerda o no lo obtenido en A y en B, y finalmente vamos a obtener la matriz de covarianza. Entonces vamos a copiar aquí la tabla y nos vamos a ir a trabajar en el Excel. Y bueno, como veíamos en la diapositiva, el coeficiente de correlación me pide la covarianza, así que vamos a ir a calcular la covarianza también para tener claro la expresión que ahí aparecía y cómo se relacionan las variables. Bueno, siempre al principio tenemos que calcular los estadígrafos, esto es como ley, la desviación estándar y el número de datos. Calculamos esto entonces y nos vamos a ir, bueno, ambos van a ser 9. Nos vamos a ir a calcular las diferencias que veíamos. Entonces, la diferencia entre T menos T promedio y entre R menos R promedio. Por lo tanto, tenemos T menos T promedio fijo. Y ahí entonces lo mismo con el R. R menos el promedio fijo. Muy importante fijar las variables para ahorrar tiempo aquí. Luego vamos a hacer la multiplicación. Entonces, este por este. Vamos a reducir los decimales. Vamos a centrarlo igual. Ya. Entonces, luego podemos calcular la covarianza, en la cual va a ser la suma de la multiplicación de las diferencias partido en el n-1. Bueno, ahí, paréntesis, n-1. Otra manera de calcular la covarianza es utilizando una función del Excel
que es covarianza punto M muestral de la matriz 1, que va a ser las temperaturas, y la matriz 2, que va a ser la resistencia a la compresión. De esta manera va a relacionar las variables. Y si se fijan, obtuvimos lo mismo. Sin embargo, es importante entender de a dónde viene este valor. Y por eso es que hicimos este procedimiento, para comprender cómo se va relacionando las variables. Bueno, vamos a calcular ahora el coeficiente de correlación. Y para ello vamos a utilizar también una función que tiene Excel, que es esta, la cual nuevamente me pide la matriz 1, la matriz 2, y obtenemos un valor de prácticamente 0,9. Vamos a marcar, estos son resultados. ¿Y qué podemos decir de este valor? Que eso es lo importante. Básicamente, que existe una dependencia entre las variables de temperatura y resistencia, y existe una covarianza positiva, una dependencia, un coeficiente de correlación que me indica una dependencia lineal positiva, y que vamos a comprobar con un gráfico. Entonces vamos a tomar aquí los ejes, vamos a graficar y vamos a comparar entonces este gráfico que acabamos de obtener con los que habíamos analizado en la primera parte. Entonces, ¿a qué gráfico se parece esto? Al 2, ¿cierto? Entonces, el gráfico 2, tengo las características que habíamos identificado, era que tenemos una pendiente positiva, aquí tenemos una pendiente positiva, tenemos un coeficiente de correlación positivo, cercano a 1, lo que esperábamos, obtuvimos un coeficiente de correlación 0,9, y una covarianza positiva, por lo que definimos una dependencia entre las variables. Bueno, por esto era importante igual ir recordando y analizar la parte conceptual, porque de esta manera entonces nosotros podemos ir concluyendo que del gráfico podemos obtener tanta información como de los números. Sin embargo, son estrategias que son complementarias. Si se fijan, esto es cuantitativo y acá tenemos aspectos más cualitativos y por ende un poco más subjetivos. Sin embargo, es importante poder complementarlos y que concuerden, ambos concuerdan. Por lo tanto, se concluye que efectivamente existe una dependencia entre la temperatura y la resistencia a la compresión del cemento. Finalmente, nos pedían calcular la matriz de covarianza, y la matriz de covarianza en estadística multivariable se utiliza una generalización de la varianza para resumir dispersión y dependencia. Y esta se expresa mediante la matriz de covarianza. Acá lo tenemos de una manera poblacional y acá de una manera muestral. Por eso tenemos sigma, por ejemplo, y rho como densidad de probabilidad, mientras que acá tenemos S y R, una cosa de notación. Entonces vamos a irnos a calcular esta matriz, y cabe mencionar que el gráfico que nosotros tenemos acá es un gráfico de probabilidad conjunta. Cuando existe una dependencia de las variables, la probabilidad se tiene que calcular de una manera un poquito más compleja, utilizando se expresa con unas integrales. Sin embargo, lo que se observa acá es que, por ejemplo, cuando tenemos X, una variable X, que por sí sola tiene una distribución normal, y lo mismo una variable Y, que también tiene una distribución normal, este gráfico representa una distribución binormal, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y bueno, vamos a calcular entonces la matriz. Vamos a hacer aquí un recuadro para que parezca matriz.
y en la esquina superior derecha va la varianza, en este caso la desviación estándar al cuadrado, entonces lo mismo con la otra variable, y en la diagonal va la covarianza, que es el valor que habíamos calculado, que relaciona ambas variables, temperatura y resistencia. De esta manera, entonces, hemos finalizado el ejercicio 1. Quedo atenta a cualquier duda, que esté muy bien y harto ánimo con cada una de sus cosas. Chau.